Enola Holmes, libro 4. El caso del abanico rosa. Capítulo 9. Mis emociones bien podrían haber sido una estampida de caballos salvajes, pues me dejaron sin aliento. Sin embargo, debo admitir que uno de mis numerosos sentimientos se manifestó clara y triunfalmente por sobre los demás. La más pura alegría. Cómo habían caído los valientes. La llama del fósforo había viajado por el palo hasta que quemó los dedos de Sherlock. Dejando caer su luz, dijo algo irrepetible, y desde la oscuridad sobre su cabeza le contesté: ¡qué vergüenza! Incluso cuando el palito se apagó, logré sobresaltarse de la manera más satisfactoria. ¿Quién está ahí?, demandó su voz llegando al cielo. Silencio, susurré. La alegría se escapó y el terror tomó su lugar. Despertarás al mástil. ¿Quién es? Su tono se suavizó, pero se agudizó. ¿Bridget? Sueno como una irlandesa. Mi genio había comenzado a recuperarse y las funciones mentales se afianzaron. ¿Qué has hecho con el mástil? Le di carne picada al abrumuro. Encendió otra cerilla y la sostuvo en alto, tratando de verme, pero no se puso de pie. Vi que se había quitado la bota derecha y el pie sobresalía ante él, bastante hinchado dentro de la media, torcido o roto. Inmediatamente, invadida por la preocupación, me olvidé de todo lo demás. ¿Estás herido? Al mismo tiempo gritó: ¿Enola? Aparentemente reconoció, si no mi rostro sombrío, entonces mi voz desafortunadamente distintiva. Silencio, yo te sacaré. Ya desabrochándome la bolsa de la alfombra de mi cintura, cambié de opinión y busqué en mi pecho primero. Sherlock demandó: Enola, en nombre de Dios, apareces en todas partes. ¿Qué? Uno bien podría decir lo mismo de ti, Mycroft, siempre y para siempre en mi camino. Aquí. Dejé caer un generoso trozo de vendaje en su regazo. Envuelve tu pie en eso. Espera. Dejé caer una botellita de brandy encima del vendaje. Ve un poco para el dolor. Luego véndate el tobillo lo más fuerte que puedas. Aquí tienes unas tijeras. No, gracias. Mi cortapluma servirá. No necesito nada más, te lo aseguro. Su luz se había apagado una vez más y no pude ver su rostro, pero escuché un temblor debido a la risa y me atreví a decirlo, una especie de calidez en su voz. A menos que tengas una escalera en el bolsillo. De hecho la tengo. O al menos tenía una cuerda en mi bolsa de alfombra para rescatar. Dios mío, ¿a quién debo intentar salvar primero? ¿A mi hermano o a la desdichada Cecily? Anhelaba quedarme con Sherlock porque sentía que, incluso con el breve conocimiento, podía confiar en él como nunca en Mycroft. Quería explicarle a Sherlock por qué me había escapado, porque no podía ser encorsetada, ni literal ni figurativamente, en ningún molde femenino convencional, y quería asegurarle mi respeto, y más especialmente quería preguntarle si él había encontrado alguna comunicación de mamá conmigo, cuando él había regresado a sus habitaciones en Fender. Nunca más podría tener una conversación así en ninguna otra oportunidad con mi hermano, sin miedo a que me agarrara, pero podría haber llorado de disgusto, porque no había tiempo, no mientras Lady Cecily permaneciera en tan horribles dificultades. Dejando a un lado todos los demás pensamientos, le pregunté: ¿Lady Theodora te contrató? Sherlock soltó: ¿Cómo diablos sabes de este asunto? Su respuesta descuidada confirmó mi esperanza. Lady Theodora se opuso al matrimonio forzado de su hija. Lo sabía, lloré. Sabía que ella nunca, ninguna madre tan amorosa jamás. Pero un pensamiento aterrador me golpeó. ¿Cómo pudo acercarse a ti? Parece que lo sabes todo, refunfuñó Sherlock de las profundidades de la zanja, su aliento hirviendo entre sus dientes mientras tiraba del vendaje, vendando su pie herido. ¿Qué piensas? Creo que Sir Eustace la tiene confinada en sus aposentos. Entonces, ¿cómo se las arregló? Saca tus propias conclusiones. Al hacerlo, uno debe incluir que Sir Eustace ha separado a madre e hija, encarcelando a esta última aquí a jugar por su presencia. ¿Y el tuyo? ¿Se arregló algo? ¿Lady Cecily está esperando su visita esta noche? Malhumorado respondió: ¿Ella está esperando la tuya? Apreté los labios, resoplando desesperación. Solo dime, ¿se arregló algo? Silencio por el momento. Entonces, no, admitió. No he encontrado forma de comunicarme con ella. Enola.
Pero ¿estás seguro que está retenida aquí? No hay ningún secreto en eso. La llevan a Landau para una transmisión diaria. Extraño, murmuré. Sí, también me parece extraño que se arriesguen a que se escape por el bien del espectáculo, pero tal vez una restricción de algún tipo, escondida debajo de su ropa, la ata al asiento. Quizás, pero ¿por qué diablos no grita pidiendo ayuda? Sherlock replicó. Dios mío, Enola, la desafortunada niña es la hija de un baronet, no un marimacho como tú. ¿Marimacho? ¿Eso era lo que él llamaba una mujer independiente y de pensamiento libre? En cuanto a Cecily, sí la consideraba mansa y educada, no la conocía tan bien como yo. Mi querido hermano, dejaré pasar tu insulto y tu ignorancia, le dije amablemente. Como estás usted aquí para liberar a Lady Cecily, evidentemente sugiero que unamos nuestras fuerzas, si me promete por su honor que no intentará violar mi libertad. ¿Unirte? ¿Estás fuera de tu mente minúscula? Picada le respondí, ¿soy yo el que está en una zanja con un pie lisiado? Temo que mi tono lo enardeció un poco. Cualquiera que sea mi desgracia, tu lugar no está aquí. Vete a casa, niña, donde perteneces. Un comentario bastante indigno de él, pensé, y que no merece una respuesta. Sin dar ninguna, volví mi atención a abrir mi bolsa alfombra. Por el asunto de eso, Enola, ¿tienes un hogar? Prosiguió en tono elevado. ¿Dónde vives todo este tiempo y cómo? Sin hacerle caso, extraje la cuerda de la bolsa de alfombra, mientras enumeraba mentalmente el contenido restante de esta última. Tenazas para clavar en el suelo si fuera necesario sujetar la cuerda a algo, un burro de hierro fundido a modo de garrote, un mazo de croquet truncado y algunas otras herramientas. Sopesé la bolsa para estar segura. Sí, era el peso suficiente. ¿Alguna persona mayor y respetable y responsable se preocupa por ti? Cerrando la bolsa alfombra, até firmemente un extremo de la cuerda a su asa. Coloqué el resto de la cuerda en el suelo hasta que estuve segura de que había dejado suficiente holgura y luego metí un lazo de su longitud restante en mi cinturón, de tal manera que no la perdiera, pero que pudiera tirar de ella para liberarla en cualquier momento. Si no es así, no es posible que esté a salvo. Cualquier vivienda femenina solo es un imán para el crimen. Dándole la espalda me levanté y con una cuerda colgando detrás de mí como una cola, dos colas en realidad, una hacia la bolsa de alfombra y la otra a la punta suelta, me acerqué al árbol más cercano y abracé su tronco y comencé a hacer mi camino hacia arriba. Esforcé todos mis nervios y fibras para hacerlo. El haya es el más difícil de trepar de todos los árboles, porque el tronco es recto y excesivamente alto, con una corteza plateada lisa brillante como el satén. Solo en la máxima necesidad, y lo admito, un gran orgullo mezquino, le mostraría al gran Sherlock Holmes quién necesitaba cuidar de quién. Solo las extremidades me llevaron a intentar mi ascenso. Apretando los dientes sin perder el aliento en palabras traviesas que me venían a la mente, me arrastré hacia arriba, aferrándome, de vez en cuando retrocediendo a pesar de mis mejores esfuerzos, deseando fervientemente que la sangre de los monos de Darwin corriera un poco más fuerte por mis venas mientras luchaba, y arañaba con manos frotadas en carne viva. Traté de agarrar con la suela de mis botas. Si tan solo pudiera agarrar con mis pies como un chimpancé. Aún así perseveré, cada parte de mí me dolía por el esfuerzo, hasta que alcancé una altura de quizás 20 pies sobre el suelo, suficiente para poder mirar hacia abajo en la zanja, y aunque no podía ver dentro de ella, estaba segura que mi hermano, mirando hacia arriba, podía verme. Y justo cuando pensé esto triunfalmente, mi cabeza golpeó algo. Metal. ¿Quién el nombre del diablo? Diabólico, de hecho, descubrí mientras miraba hacia arriba para estudiar el obstáculo. Justo debajo del punto donde el tronco de haya comenzaba a ramificarse, alguien había colocado un collar de acero. El tipo de cosa que uno podría usar para mantener las ardillas alejadas de un comedero para pájaros, solo que mucho más grande, por supuesto. No es de extrañar que los villanos residentes aquí se sintieran seguros al permitir que las hayas de cobre sobresalieran de su cerca hundida. No podía escalar más. Y me temo que luego susurré algo imperdonable, porque esperaba ganar la seguridad de las ramas antes de desplegar la cuerda. Dioses, dioses de los calzones sucios, dioses de las grandes pulgas saltarinas. Pero me negué a admitir la derrota. Sin perder más aliento en comentarios inútiles, me agarré con fuerza al tronco de haya con 3 de mis miembros. Con el cuarto me quité la cuerda del cinturón y comencé a tirar del extremo
sujeto a la bolsa alfombra. Necesitaba la ayuda de mis dientes para sujetar la cuerda cada vez que movía la mano. Si perdiera el control, las consecuencias serían apenas imaginables. Mientras tanto, todas mis extremidades habían comenzado a temblar y debilitarse, colocándome en un peligro extremo. Pareció una eternidad antes de que la tuviera, la bolsa de alfombra, balanceándose a unos pocos pies de mí. Sabía que no podía agarrarme al tronco de la haya mucho más tiempo sin caerme. Necesitaba apuntar y lanzar sin falta, porque tal vez no tuviera una segunda oportunidad. Observando una rama considerable que sobresalía en la dirección correcta, moví el brazo de modo que la bolsa describiera el arco perfecto en el aire, y volví a girar y luego una vez más para asegurarme mientras soltaba. La bolsa alfombra, el ave más torpe que jamás haya volado, dio un traspié en lo alto, pareció colgar como un buitre en el aire por un momento y luego cayó. ¡Sí! Oh, gracias a Dios, la cuerda yacía sobre la rama. Ahora solo tenía que maniobrar hasta que la bolsa de alfombra encajara firmemente en una horquilla de la rama. Entonces por fin la cuerda me sostendría. Mientras tanto sentí que mi agarre sobre el tronco del árbol comenzaba a resbalar. Aferrándome a la vida con un brazo, mientras empleaba febrilmente el otro, tiré de la cuerda hacia mí, mirando la bolsa de alfombra colgando en el otro extremo. Nunca antes en mi vida había alcanzado realmente el límite de mis fuerzas, y nunca más deseo repetir la experiencia. Sin mi permiso, mis miembros simplemente se soltaron y caí sin poder hacer nada. Capítulo 10. Tenía malas ganas de gritar, y dadas las circunstancias, ciertamente tenía todo el derecho a hacerlo. Sin embargo, tal aullido podría haber atraído la atención de la casa de una forma muy desagradable. De alguna manera conservé la suficiente presencia de ánimo como para emitir solo un chillido mientras caía en picado. Además, de alguna manera, tal vez porque mi terror extremo disparó nuevas fuerzas, y sin atribuirme ningún mérito por ninguna virtud consciente en el asunto, estoy agradecida de que de alguna manera me mantuve aferrada a la cuerda. En un momento muy largo al parecer, pero que en realidad había sido solo varios latidos horrorizados, o casi de inmediato, ese bendito salvavidas detuvo mi caída. Después de todo, mi bolsa alfombra se había enganchado en la haya y con un grito ahogado me encontré balanceándome en el aire, agarrando convulsivamente la cuerda con ambas manos. Sin embargo, como mi fuerza casi se había ido, me deslicé hacia abajo. Pero incluso mientras me balanceaba de esa manera, uno puede manipular su arco inclinando su personaje de una manera u otra. Al hacerlo, en un momento aterricé con la cuerda todavía en mis manos y con la apariencia de tener el control total de mi descenso, dando apenas un golpe mientras colapsaba en el suelo justo donde quería estar, cerca del borde de la haya hundida, pero al otro lado de donde había comenzado. Enola, ¿qué demonios estás haciendo?, susurró mi hermano explosivamente. Sí, te aseguro que eso es posible. Desde la cuneta. Eso no es obvio, jadeé, porque ¿cómo no podría ver? Había cruzado la zanja y tan pronto como volviera a recuperar el aliento, podría proceder hacia la casa. Lo único que es obvio es que nuestra madre ha dado a luz a una amazona. La sorpresa compitió con, creo y espero, la admiración en su voz. ¿Por qué no me dijiste que tenías una cuerda? Asegúrala algo rápidamente y luego déjala aquí para que pueda salir de esta maldita zanja. Su tono, bastante acostumbrado a ser obedecido antes de que pudiera chasquear los dedos, no logró conmoverme. Sin, de nuevo, atribuirme el mérito de ninguna virtud consciente en el acto de desafío, no respondí en absoluto, simplemente porque me había agotado completamente. La cuerda, Enola. No lo creo, respondí suavemente, mi respiración algo más bajo control. Después de que regrese, quizás. ¿Qué? ¿De regreso de dónde? De localizar y, si es posible, liberar a la desgraciada Lady Cecily. ¿Sabrías por casualidad en qué habitación está encarcelada? En el vértice más inaccesible de la torre. Tenía la intención de desanimarme, creo, y me di cuenta demasiado tarde, cuando me incorporé para quitarme el polvo y prepararme para la acción, que en su lugar había ofrecido un desafío irresistible. Enola, no puedes. No estoy segura de poder, admití, pero ciertamente tengo la intención de intentarlo.
Es simplemente imposible. ¿Por qué? Tenías la intención de hacerlo antes de chocar con la valla hundida. ¿Cómo planeas lograrlo? Ayúdame a salir de esta maldita zanja y tal vez te lo enseñe. Con un tono bastante suave en contraste con el de él, dije, no hasta que me des tu promesa. ¿Qué? Prométeme por tu honor que me dejarás en paz y que no intentarás detenerme o restringirme. Silencio. Una buena señal, me di cuenta, porque Sherlock Holmes no haría ninguna promesa a la ligera, y si daba su palabra la cumpliría sin falta. De hecho, si tan solo pudiéramos ser amigos, en lo profundo de mí comenzaría la sensación de aleteo más peculiar, como si una mariposa hubiera abierto la crisálida de mi corazón. De hecho, sentí que mi pulso comenzaba a latir con tanta fuerza que podía oír mi propio corazón latir. Casi demasiado tarde me di cuenta que no era así. Lo que podía escuchar en ese silencio eran pasos. Detrás de mí y a un lado alguien caminaba. Alguien había salido de la casa y se acercaba cada vez más. Mi reacción fue instantánea, lo admito, contrario a la razón. Le tiré la cuerda a Sherlock siseando. «Shh, quédate abajo». La cuerda vertical contra el árbol detrás de ella no debe notarse por la noche. Mi hermano debería escapar a la detección. ¿Pero dónde? Te ruego que me digas, me escondería. Instintivamente me encogí del miedo, aplastándome contra el suelo, pero ¿qué más podía hacer? Ni siquiera podía pensar. No me gusta, te lo digo, dijo una voz profunda y oscura que reconocí. Era el hombre macizo que había aterrorizado bastante a cierto recolector de basura y que se asociaba de manera más incongruente con los huérfanos. No he escuchado a Lucifer hacer ningún sonido durante la última hora. ¿Por qué el perro no ladra? ¿Me sacaste de la cama? La segunda voz, también masculina, sonaba infantilmente forzada. De verdad, padre. No me hagas pucheros, Bramwell. Es por su bien que estamos tomando todas estas precauciones. Bramwell, hijo y heredero del barón Merganser. Entonces el gran bulto de un hombre era en verdad, como había concluido, el barón mismo. Con fascinado horror vi cómo padre e hijo emergían de entre las hayas. Ambos llevaban pesados bastones a modo de armas. El hijo Bramwell tenía un físico corpulento similar al de su padre, parecido a un mastín, pero en el caso del joven lo hacía parecer un sapo. Al igual que su rostro, lo que pude ver de él en la noche iluminada por el gas, no era de extrañar que no hubiera logrado ganar una novia de una manera caballerosa. Padre e hijo se dirigieron hacia las habitaciones del mástil, y de inmediato el varón rugió. «¿Ves? Alguien lo ha alimentado». Dramáticamente señaló el hueso para sopa que había arrojado sobre la cerca. «Alguien lo ha envenenado». No, no han envenenado a tu querido Lucifer. No puedes oír el ronquido bruto. Está en su cama durmiendo. Ellos se pararon de espaldas a mí frente a la casa del mástil, lo que aproveché para retirarme lo más silenciosamente posible, deslizándome por detrás, como un crustáceo que se esconde debajo de una roca para poder seguir mirándolos. «¿Cómo debería estar dormido en el mío?», agregó Bramwell con mal humor. «Deja de ser un burro. Veneno o polvo para dormir significa lo mismo. Alguien está intentando entrar». «Entonces, alguien está fijoneando nuestros asuntos». «¿Y si lo hicieran? ¿Qué pasa si se abren camino hasta la torre? Todo lo que encontrarán allí es un mozo de cuadra vestido de niña». «Cállate la boca». La furia del varón me dejó inmóvil en las sombras. Por la forma en que se volvió a su hijo, realmente pensé por un momento que lo golpearía, pero en cambio gruñó. «Ni una palabra más de eso, ¿me entiendes? Responde». En un tono moderado, Bramwell dijo: «Sí, padre». «Debemos armarnos con pistolas. Ruego de registrar el terreno». «Ven también». «Sí, padre». Bramwell lo siguió humildemente mientras el varón se dirigía hacia la casa. Incluso mientras lo hacían, el movimiento desde la otra dirección me llamó la atención. Subiendo por la cuerda, mano tras mano, tan inteligentemente como cualquier marinero, Sherlock se levantó de la zanja, arrastrándose por el lado alejado de mí hacia la cerca. Entonces, con bastante sensatez, habiendo concluido por las palabras de Bramwell, como yo, que después de todo Lady Cecily no se encontraba en la torre, tenía la intención de escapar. Bueno, deseaba fervientemente hacer lo mismo. Pero me quedé donde estaba, tumbada en el suelo detrás del tronco de un árbol más cercano, esperando a que se fuera, porque sabía que era un zorro, a su manera tan peligrosa para mí como el iracundo, varón y desagradable hijo.
Sherlock se puso de pie, o mejor dicho, de su pie ileso, porque el otro, envuelto en un vendaje que le había proporcionado, se demostraba con demasiada claridad y lamentablemente blanco en la noche. Esa L pálida e hinchada apenas tocaba el suelo, apenas podía poner el peso sobre el pie. Gravemente cojo, debía alejarse lo más rápido posible. Entonces naturalmente esperaba que cojeara hacia la acera, enseguida. Pero en cambio, tambaleándose sobre una pierna, escudriñó el patio y dio una llamada silenciosa. Enola. Maldito sea, en la sombra escondida apreté los puños con frustración porque no me dejaba en paz. Sin embargo, al mismo tiempo sentí esa mariposa ignorante revoloteando en mi corazón. Enola, ven aquí, no me iré sin ti. Lo decía en serio, me di cuenta. Como de hecho debería haberme dado cuenta desde el principio, porque Sherlock Holmes era un verdadero caballero, es decir, incapaz de comportarse con sensatez en tales circunstancias. Murmurando las palabras más traviesas que conocía, me puse de pie y me quité los nudos de la falda. Qué momento tan horrible para sentirme tímida, pero no me enfrentaría a mi hermano con las rodillas descubiertas. Llena de emociones más extrañas, corrí hacia él mientras mi tuit marrón muy arrugado se arreglaba para cubrir mis miembros inferiores hasta los tobillos. Con solo la cerca hundida entre nosotros, miré a Sherlock concentrado en cada matiz de su rostro, pero apenas me miró, dijo, Enola, rápido, y me arrojó la cuerda. Al verlo me quedé donde estaba, estudiándolo en busca de alguna indicación o alguna señal. Aún así no me había hecho ninguna promesa, ¿ves? Él tampoco, solo me devolvió la mirada, su rostro encincelado como el mármol, algo en su mirada implorando pero desafiándome a confiar en él, aunque solo fuera por esta hora en esta noche. Te confundes, Sherlock Holmes, le dije y acepté el desafío. Extendiendo la mano por encima de mi cabeza para agarrar la cuerda que colgaba del haya, crucé la zanja para aterrizar suavemente a su lado. Capítulo 11. De hecho, me paré demasiado cerca de Sherlock Holmes para sentirme cómoda, y me apresuré a dar un paso atrás. Sentí que el calor de la vergüenza subía a mi rostro, pero seguramente la oscuridad no podía verme sonrojar. Continuando moviéndome rápidamente, como si esa hubiera sido mi intención desde el principio, corrí hacia la cerca y comencé a trepar, todavía llevando el extremo suelto de la cuerda en la mano. Cojeando detrás de mí, Sherlock dijo, «Deja la maldita cosa atrás». Sin contestar, tomé la cuerda en mis dientes en su lugar. Para la mitad de la barra de hierro fundido me di cuenta de cómo mi falda me estaba obstaculizando. Tenía que sacarla de mi camino. ¿Y por qué debía dejar caer la cuerda? Era para Sherlock. ¿De qué otra forma podía escalar con un pie cojo? Tan pronto como alcancé la punta de la cerca, agarré la cuerda, la giré alrededor de un palo robusto y tiré el extremo hacia mi hermano. ¿Me lo agradeció? Cielos no, él dijo, no lo necesito. Detente donde estás, rugió la voz del varón desde la dirección de una mansión gótica, y casi simultáneamente hizo sonar el rugido aún más fuerte de un arma de fuego. ¡Alto, ladrones! El arma volvió a dispararse y oí que la bala chocaba contra un poste de metal en algún lugar cercano. Lejos de detenerme, estos halagos me impulsaron a cruzar la valla a una velocidad notable. Sherlock también lo escaló con gran presteza, haciendo un excelente uso de la cuerda que había dicho que no necesitaba. De hecho, cuando llegó un tercer disparo, o quizás un cuarto, todo era espantosamente rápido y confuso en mi memoria. Mi hermano se estaba bajando por el exterior de la valla. Se podía escuchar al varón y a su hijo de voz chillona gritando y corriendo hacia nosotros, disparando una o dos veces más, y Sherlock cayó. No. Espero no volver a experimentar tanto horror y desolación como cuando corrí hacia él, pensando que estaba golpeado, herido, sangrado o peor, que yacía agonizando. Pero no, estaba vivo. Incluso antes de alcanzarlo pude verlo luchando por levantarse. Lo agarré del brazo y le dije, apóyate en mí. De hecho, casi me lo llevé al trote. Afortunadamente su peso era ligero para un hombre tan alto. Date prisa, de esta manera. Lo saqué a toda prisa a través de una propiedad vecina por un camino privado que conocía de exploraciones anteriores. ¿Estás gravemente herido? Solo me orgullo, me resbalé. Aún así, su voz jadeaba tanto que apenas podía creerle. ¿No te dispararon? Con pistola a esa distancia,
Apenas. Deberían haber esperado a estar más cerca. Su voz sonaba bastante a su yo superior. El alivio me inundó, gracias a Dios. La bondad no tiene nada que ver con esto, solo escúchalos. Aterradores maldiciones sonaron no lo suficientemente lejos detrás de nosotros cuando nos agachamos a través de un espacio en la cerca de alguien y doblamos la esquina de un establo desocupado, luego a través de las sombras pedregosas de una lechería abandonada. Apoyado en mi hombro, Sherlock cojeaba gravemente. «Detente un momento», susurró jadeando. «Escucha». Se detuvo. Yo, sin embargo, seguí adelante hasta que él me soltó. Entonces, a pocos pasos de su respiración dificultosa, pude oír, junto con las voces ladrando del varón y su hijo, las cantarines exhortaciones del alguacil irlandés. «Para Luba misericordia es despertar a los inocentes que eres», estaba diciendo, mientras los culpables hacen tiempo que se fueron. Gruñido, 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 retumbar. Por supuesto, dispara todo lo que quieras en tu propio terreno, pero no puedes estar disparando pistolas en la calle. Más gruñidos y gruñidos. Ningún daño hecho. Mira la hermosa longitud de la cuerda que te levantan. De vuelta a casa ahora. Presenta un informe por la mañana. Sí, estaré pendiente de él. En silencio escuchamos sus pasos mientras regresaba a su ritmo. Sus pasos medidos pasaron cerca, luego se desvanecieron. «Ya nos vamos, ¿no?», murmuré cuando estuvo todo en silencio. «Ojalá fuera así». «Deberías escapar, Enola», dijo mi hermano en voz baja. «Estaré bastante bien». ¿Dejarme ir cuando me tenía tan cerca de sus garras? Uno pensaría que podría sentir gratitud por su caballerosidad, pero al contrario me molesté y me volví contra él. ¿Qué hay de ese repugnante varón y su hijo escarabajo? Creo que podemos asumir con seguridad que se han retirado. Sherlock descansó su peso sobre la losa de piedra, donde antes había moldeado queso y mantequilla. En la oscuridad solo podía verlo. No desafiaran al alguacil, porque hacerlo sería llamar la atención sobre sí mismos. Me temo que resople como un caballo. Eso no es lo que quiero decir en absoluto. ¿Qué han hecho con la señorita? Parece que la chica que has visto entrenando en el laudal es un mozo de cuadra disfrazado. El tonto ciego, ¿dónde está Cecily? Durante la pausa subsiguiente deseé poder ver más claramente su cara. Él respondió lentamente. Parecería que he sido confundido y nunca he visto realmente a la honorable Lady Cecily Alister aquí en Londres. Yo sí. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? La semana pasada, cerca del Museo Británico. De hecho, era ella a quien estaban tratando de seguir cuando me vi obligada a patear a Mycroft. ¿Tú qué? Nuestro hermano me agarró, así que le di una patada en la espinilla para escapar. ¿No te lo dijo? Evidentemente no, ya que Sherlock se echó a reír. Aunque casi en silencio, se rió con tantas ganas que se balanceó hacia adelante y hacia atrás, agarrándose a la losa de lechería para apoyarse. El hombre parecía al borde de la histeria. Ya era hora de sacarlo de peligro. Tan pronto como se calmó lo suficiente como para ser sensato, o eso esperaba, le dije: «Ven conmigo, debemos llevarte a casa». Si no, directamente con el Dr. Watson. Sherlock se enderezó todavía riendo. «Tengo un taxi esperando en la esquina de Broadchurch y Oakley». «Ah, muy buena. Puedo llevarte allí por un camino de regreso». «¿Un atajo?» «Sí. Por lo que es menos probable que nos encontremos con el alguacil». «Excelente». Trató de enderezarse haciendo una mueca cuando su peso golpeó su pie cojo. «Si tienes la bondad de permitirme una vez apoyarme en ti, Enola». Me quedé donde estaba, tratando de estudiar su rostro. Si bien no había dudado en brindarle asistencia física cuando estaba en peligro inmediato, ahora me preguntaba si podía confiar en él. Era tan inteligente que no habría dejado de ponerme las esposas antes de saber lo que estaba haciendo. «O si prefieres no hacerlo», dijo interpretando correctamente mi quietud, «tal vez podrías encontrarme algo como un palo o un bastón». Pero cuando dijo eso, su voz se aplanó. Una especie de vida se apagó, una mariposa aplastada, un sentimiento que antes no le hubiera dado crédito, pero que me atreví a detectar solo en su ausencia. Tampoco me atreví a darle un nombre. Sin embargo, algo revoloteó duro y dolorosamente en mi corazón.
y a pesar de todos mis recelos, muy sensiblemente caminé hacia adelante para estar a su lado, dejándolo poner su mano en mi hombro. Capítulo 12. Sherlock y yo apenas hablamos hasta que pasamos con todo el sigilo que pudimos manejar a través de callejones secundarios, huertos, un camino de carruajes donde un perro guardián dormido nos ladraba, setos crujientes, puertas chirriantes y por fin debajo de las ventanas oscuras de alguien, Oakley Street. Allí pudimos ver el taxi, un vehículo de 4 ruedas sustancial, esperando en la siguiente esquina con un carro de cielo bajo un halo de luz de gas. Enganchado medio paso detrás de mí, Sherlock habló y luego respondió a la pregunta que yo no había hecho. No sería un caballero si no te diera mis más sinceras gracias y te dejara ir por tu camino felizmente, Enola. Mi corazón dio un vuelco, pero solo por esta noche. Así como mi corazón había dado un vuelco antes, ahora se desplomaba. La advertencia de mi hermano era justo lo que debería haber esperado, y aún esperaba. No importaba, pero aún así mi decepción dolió. Respondí acaloradamente. ¿Por qué en el nombre del cielo debes seguir acosándome? ¿No puedes ver? Aprecio mucho tus notables habilidades, mi querida hermana, pero es mi deber pensar en el futuro. ¿Cómo te casarás si continúas con el curso actual de las cosas? Ningún hombre de verdad podría cuidar de una niña que trepaba árboles y se columpiaba de las cuerdas, decía. ¿Y qué hay con eso? Repliqué. Nadie me había querido nunca. ¿Qué diferencia si nadie lo hacía después? Aún así, me temo que hablé con amargura. Estoy bastante acostumbrada a estar sola. Pero seguramente, Enola, no puedes tener la intención de pasar la vida como solterona. Eso venía de un soltero confirmado. El mundo es un lugar peligroso. Una mujer necesita que un hombre la proteja. Esto mientras avanzaba cojeando, apoyándose cada vez en mi hombro. Bosh, le dije, si dices otra palabra para molestarme, patearé tu pie dolorido. Enola, ¿no lo harías? Tienes razón, admití. Apuntaría a dejar cojo el otro. Enola. Sonaba bastante aterrorizado y creo que me creyó. No hables más de tu llamada hacia el deber, respondí. Puedo recordarte que es a partir del matrimonio, la supuesta protección de un hombre, que estás intentando rescatar a la desventurada Cecilia Lister. ¿Puedo preguntarte cómo piensas hacerlo? Silencio. ¿Puedes averiguar dónde la tienen? En voz baja respondió de forma indirecta. He sido un tonto, convencido de que la tenían en la casa, en lugar de cortejar a la doncella del piso de arriba. Ah, Bridget, sin duda. Hizo una mueca. Muy poca información he recibido de ella. Lo que debería haber hecho era seguir a algún carruaje ocasional, incluso si eso significaba aferrarme a la parte de atrás. No puedes hacer eso con tu pie. Soy bastante consciente del estado de mi pie. Sonaba forjado. Deteniéndose, se apoyó contra el poste de la puerta delantera de alguien para quedar frente a mí. Enola, dime lo que sabes de este asunto, si eres tan buena. Me contentó pasar unos momentos más en su compañía, pero con cuidado de no demostrarlo, le contesté. Si me dices lo que sabes, ¿Lady Theodora está en libertad de contactarte? Por desgracia, debido a la fuerza de sus sentimientos contra los arreglos de su esposo con respecto a su hija, Lady Theodora se ha separado en secreto de Sir Eustace y junto con sus otros hijos restantes ha regresado a la finca de su familia en el país. Una vez que supe por el nombre y la ubicación de este refugio, con mucho gusto le conté todo sobre mi reciente encuentro con Cecilia Lister, ocultando solo su ubicación, en el baño de damas, por el bien de la modestia y también para salvaguardar mi futuro patrocinio allí. Lo llamé solo un lugar público, pero con respecto a las grandiosas escoltas de la desafortunada dama, su ropa apretada, su apariencia demacrada y su reconocimiento de mí, hablé plenamente. Detallé su señalización con su abanico extrañamente pasado de moda, la manera ingeniosa en la que me había deslizado y el contenido de la escritura invisible que había encontrado en su papel rosa. Sus acompañantes fueron la vizcondesa Igletorp y la baronesa Menganser, concluí. ¿Estás segura de eso? Muy segura. Acepto que no le diría como lo sabía.
Entonces Lady Cecily, en sus garras y en los aprietos más desesperados, lo confundía. Como si huyera de sus propios pensamientos, mi hermano se lanzó a caminar cojeando, agarrándome del hombro una vez más en busca de apoyo. Traté de ofrecer esperanza, pero seguramente hay un límite a la infamia que esta gente está intentando. Si bien pueden obligarla a ir al altar, seguramente no pueden, en el momento de la verdad, obligarla a decir sí acepto. Le atribuyes a la chica un grado de obstinación igual al tuyo, Nola. Por la peculiaridad de su voz, no podía decir si se estaba riendo de mí o me estaba dando una especie de cumplido torpe. Un atributo de lo más improbable, continuó, que tú de todas las personas, habiéndola rescatado una vez de una mesmerisma, deberías conocer. Lady Cecily se ha mostrado susceptible a la fuerza de voluntad de otro. Ella puede ser dominada. Según Lady Theodora, apenas ha sido ella misma desde que fue secuestrada, y de hecho se muestra como un barco de rumbo bastante inestable. Es cierto, murmuré sin intentar explicar cómo los rigores de una crianza diestra habían obligado a Cecily a convertirse en dos yo diferentes. La dócil hija pública frente a la brillante, rebelde y reformista dama zurda, que debe no estar encerrada en una prisión disfrazada de matrimonio. Sherlock continuó. De hecho, tales son las versiones que he escuchado de ella que temo. Si la ubicara e intentara rescatarla, ella podría elegir esa ocasión para gritar, tomándome por un secuestrador. Disparates. Haciendo caso omiso de la esencia de esta observación, me abalancé sobre su sugerencia. ¿Tienes esperanza de encontrarla, aunque podría estar en cualquier lugar de Londres? La esperanza es irrelevante, debo encontrarla o hacer que la encuentren, incluso si, como decía, cree que la están secuestrando. Ella no pensará nada de eso, muéstrale esto. Metiendo la mano en mi supuesto pecho, en realidad en un depósito de numerosos suministros, saqué un abanico de papel rosa con flecos de suaves plumas rosas. De la garganta de mi hermano salió un sonido parecido a la llamada de medianoche de un cacahuete, y su paso vacilante se detuvo. Eso es el... No, es un duplicado. Le entregué este delicado artículo que había obtenido de un proveedor de servicios de catering en Gilligate Court. Pero si te ve con él, sabrá que eres su amigo. Se lo guardó en el bolsillo diciendo gracias, pero con muchas dudas y poca esperanza en su tono. Estoy seguro de que luciré muy dulce cargándolo. Puse los ojos en blanco. ¿Tienes un plan mejor? Aún no. Tampoco quiero. Casi habíamos llegado al lugar donde esperaba el taxi. Me detuve. Puedes arreglártelas desde aquí, estoy seguro. No iré más lejos. Al evitar la iluminación de la farola, esperaba que viera con todo detalle mi disfraz o cualquier otro aspecto de mi personaje. Ese fue mi único pensamiento. Había olvidado mis temores de que pudiera intentar agarrarme y llevarme con él en el taxi. Curiosamente, no me acordé una vez más de tener miedo hasta que me soltó el hombro y se alejó de mí. Él era mucho más alto que yo, y tan guapo, o al menos para mis ojos, con sus rasgos agudos recortados por una aureola de luz de gas. Dijo, ¿no vendrás conmigo, Enola, a tomar una taza de té y seguir hablando de este asunto? ¿Entrarás en mi salón? Dijo la araña a la mosca. Un pensamiento injusto. Sherlock Holmes había dado su palabra, que era inviolable. Seguramente podría disfrutar unas horas más en su compañía. Al pensarlo, mi corazón se apretó con una sensación tan parecida al éxtasis que comencé a comprender. Mi miedo era mi propio cariño por él. Unas pocas horas más en su compañía y podría encontrarme demasiado débil para irme. Podría, como un habitante de la noche del cuento de hadas, ser atrapada por la luz y capturada. Hablé casi con terror. En otro momento, gracias. No hay otro momento. El matrimonio forzado está programado para 2 días a partir de mañana por la mañana. Dioses. ¿Qué? Grité. Y un poco más lúcidamente. ¿Dónde? Eso es diabólico, lo sé. Dioses. Bridge solo pudo decirme que se han hecho arreglos para usar una capilla bastante apartada. Dioses de los Cayos y Juanetes. Sherlock dijo, ¿estás segura de que no vendrás conmigo, Enola? Con la mente y las emociones en un tumulto, negué con la cabeza con vehemencia. Necesito pensar. Bueno, ya veo.
En ese caso solo puedo ofrecerte mi más sincero agradecimiento por tu ayuda esta noche. Extendió su brazo ofreciéndome su mano para estrecharla, o para agarrarme. ¿Pensó que era tonta? Sin embargo, no quisiera ni podría insultar sus sentimientos negándome. Nuestros dedos se tocaron y luego su mano enguantada rodeó mi mano toda sucia, toda sonrosada, incluso ensangrentada por la escalada. Pero cuando sentí que su agarre comenzaba a demorarse, aparté mi mano. Mi querida y asustadiza hermana, murmuró, su tono casi irónico, me atrevo a decir, y también melancólico. Me recuerda un pony salvaje de los páramos, hasta que nos volvamos a encontrar. Entonces, adiós, y se fue cojeando.